En este video vamos a aprender a utilizar lo que es un Limit Add for Elementor, pero en su versión Pro. Sé que muchos dirán, pero yo no lo tengo, pero no se preocupen porque en el transcurso del video les voy a informar cómo usted puede adquirir esta versión que vamos a utilizar el día de hoy para que pruebe y pueda sacarle el mayor provecho. Así que comencemos de una vez. Bien, vamos a empezar con el primer proceso, que es lo que es la instalación y la activación. Para ello nos vamos a lo que es el área de plugin. Desde aquí nos vamos a añadir plugin, subir plugin y vámonos ahí al área, en mi caso, el área de descarga, y por aquí lo tenemos disponible. Lo selecciono como pudieron observar y simplemente le voy a dar a instalar. Ya de aquí en adelante simplemente espero que WordPress lo instale como lo ha hecho en este momento y ya tenemos la parte lista de la instalación y simplemente vamos a darle a activar. Ya después que lo tenemos activado, debemos de tomar algunas cosas antes de comenzar a trabajar con él, como por ejemplo, entre los requisitos necesarios para que el plugin funcione correctamente, necesitamos lo que es la versión Pro de Elementor, como también la versión básica. Pero en este caso, como pueden observar aquí, la versión Pro es opcional, pero sí, 100% que sí, la versión gratuita. Aquí mismo nos lo indica, que para que el plugin no se pueda, pocas palabras, pueda funcionar correctamente, necesitamos tener instalado lo que es Elementor, por lo menos la versión gratuita. Pero es normal porque es un plugin para trabajar con lo que es Elementor. Ya que tenemos esta parte bien clara, nos crea este pequeño icono donde vamos a darle un clic. Vamos a ir observando todo lo que vamos a tener disponible para trabajar. Recuerden que estoy trabajando con la versión Pro del plugin, por lo tanto voy a tener habilitado todas las funciones que vienen con el plugin, tanto las funciones gratuitas como las funciones de pago. Aquí me muestra alguna parte de ellas. También tenemos un área de tutoriales, pero deben de tomar algo en cuenta que estos tutoriales están en inglés, pero si no me equivoco, viene con su traducción y es mucho más fácil para entender. Otra de las cosas son algunas aplicaciones que son compatibles con este plugin, como por ejemplo lo que es Astra, la opción de temas, también lo que es plantilla de inicio, de la que vienen en este plugin, que vienen también en las páginas o landing page con inteligencia artificial o plantilla predefinida. Estos son plugins que podemos instalar completamente gratis y lo podemos utilizar junto a este plugin, valga la redundancia. También tenemos una opción que la vamos a instalar, que son plantillas que vamos a tener disponibles. Aquí tenemos lo que es el área de los widgets. Estos serían todos los widgets que podemos utilizar con Elementor. Y aquí también tenemos la opción de plantilla que vamos a instalar el plugin. Vamos a darle a instalar. Aquí simplemente vamos a esperar a que termine ese proceso y ya desde aquí nos lleva directamente al área de trabajo. Aquí, como le dije, podemos trabajar con lo que es la inteligencia artificial, pero en nuestro caso vamos a seleccionar entre los constructores lo que es Elementor. También tenemos el editor de bloques, que es un editor que viene predeterminado con lo que es WordPress, pero en este caso vamos a trabajar con Elementor. Y aquí me está haciendo una búsqueda de todas las plantillas que voy a tener disponibles en esta versión de lo que es este plugin. Esto es relacionado a la plantilla. Vamos a salir de aquí para continuar. Volvemos de aquí. Vamos a esperar a que cargue. Y tenemos lo que es el área de configuración, tanto lo que es la licencia, control de versión, en qué versión está. Podemos trabajar con estas versiones que son las anteriores. En caso de que esta versión no dé problema, simplemente seleccionamos a la que queremos bajar y le damos a restaurar. También tenemos la opción de marca, que esto es para nosotros agregar lo que es nuestro nombre, la URL de nuestra página, cómo se llama el plugin en caso de que estemos modificando un plugin y así sucesivamente, la descripción del plugin. Y esto también nos sirve para agregarle un logo, etiqueta blanca y muchas cosas más. En integraciones podemos sincronizar lo que es este plugin con diferentes plataformas
como por ejemplo lo que es Google Maps. También tenemos lo que es la API de Google Play, la API de Yay. También tenemos Recacha en lo que es la versión 3 y lo que es formulario de inicio de sesión con lo que es el ID de cliente de Google. Y también tenemos lo que es el área de aplicación para Facebook, TikTok, esto para geolocalización y Twitter. ¿Y qué más tenemos por aquí? Instagram. Como pueden ver, podemos sincronizarla con la mayoría de redes sociales. Aquí solamente nos faltaría lo que sería Instagram con respecto a las redes sociales. Y aquí tenemos esta opción que lo que dice es piel de widget de publicación y nos muestra estas 4 opciones. Podemos habilitarlo o deshabilitarla. Si nos vamos ya a lo que es el área de trabajo, vamos a irnos a lo que es Elementor. Vamos a ver todo lo que vamos a tener disponible ya dentro del área de trabajo de Elementor. Que por cierto, hablando de Elementor, si usted quiere adquirir actualizaciones de Elementor, tenemos una alternativa para aquellas personas que solamente quieren Elementor. Tenemos una opción en lo que es mi página web, Cepeda Web, la cual te va a permitir a ti tener actualizaciones de Elementor por un año por un único precio de $10.99. Es un único pago que tú vas a hacer y vas a recibir cada vez que salga una actualización de Elementor en su versión Pro, la va a obtener. Así que tendría actualizaciones por un año, un soporte básico, que es en caso de que te dé algún inconveniente a la hora de instalación. Nosotros nos encargaremos de ayudarte a solucionar ese problema. Y lo más importante, son archivos seguros que no te van a ocasionar problemas con el tiempo. Así que ya lo saben, si quieren tener actualizaciones de lo que es Elementor en su versión Pro, simplemente vaya a lo que es mi página web, Cepeda Web, y desde ahí, por lo que es el anuncio, usted va a poder adquirir esta actualización por un año. Bien, ya aquí dentro de lo que es el Elementor tenemos lo que es el área de trabajo. Vamos a ver los widgets que vamos a tener disponibles para trabajar y desde aquí comienzan a aparecer. Como pueden ver, tenemos una gran variedad que la podemos combinar junto a las secciones que vienen en la librería de plantilla. Vamos hacia allá. Aquí me muestra lo que son las páginas que puedo utilizar y los bloques que tendría disponible, que son secciones ya prediseñadas que simplemente las seleccionamos y la instalamos o la importamos, como dice aquí, y ya aquí se nos agrega al área de trabajo y aquí simplemente la vamos modificando a nuestro gusto. Bien, en el caso de la plantilla, tenemos disponible plantilla para diferentes tipos de proyectos. Hay unas que dicen premium, pero para que puedan utilizar esa plantilla necesitan tener instalado o comprado lo que es la licencia de Astra. Así que para poder utilizar la plantilla premium necesitamos comprar por lo menos la versión de Astra, que es esta versión, la esencia, que es la que te permite utilizar las plantillas premium. Pero con lo que nos ofrece en las plantillas gratuitas podemos crear diferentes tipos de proyectos. Como yo siempre le digo, muchachos, todo va a depender de la imaginación que tenga cada quien para modificar las plantillas. A veces con una sola plantilla usted puede crear diferentes tipos de proyectos sin la necesidad de tener varias plantillas. Como pueden ver, esta es una página de inicio que se puede utilizar para diferentes proyectos sin ningún problema. Vamos a guardar, vamos a seguir viendo y probando de la que tenemos disponible. Vamos a ver esta, a ver de qué trata. Algo que se me olvidó mencionarles es que esta plantilla viene con su plantilla de inicio, contacto, quiénes somos, servicio y proyecto. En este caso, usted simplemente la va, supongamos si le interesa la página de inicio, usted la va a ir instalando y la va a ir modificando y la va creando una por una las páginas.
Aquí, como pueden ver, ya tenemos la página lista. Simplemente comenzar a modificar. Así que, muchachos, como pueden ver, con lo que es esta versión que tenemos disponible para todos ustedes, la cual va a estar tanto en el grupo gratuito de Telegram que está en la descripción de este video. Ahí pueden entrar sin ningún problema, lo voy a dejar ahí, y también estará disponible en mi página web con un artículo que voy a escribir acerca de lo que es este plugin. Dentro del artículo va a estar el link donde ustedes van a poder descargar esta versión de este plugin para que la puedan utilizar y sacarle el mayor provecho. Lo pueden utilizar en cualquier tipo de proyecto, no es necesario, no solamente para un solo proyecto, sino que lo pueden utilizar para varios proyectos. Así que espero que el contenido le haya gustado. Si es así, apóyenos con un me gusta. Si no está suscrito, suscríbase. Y recuerde, si quiere tener disponibles actualizaciones de la versión Pro de Elementor por un año, usted dentro de mi página web, de Cepeda Web, ahí va a encontrar este anuncio. Y dentro del anuncio, cuando le dé un clic, le va a dar la opción de hacer el pago. Solamente son $10.99 por un año, un único pago anual que usted va a realizar para que pueda tener disponibles actualizaciones de Elementor Pro, área de soporte en caso que le dé algún problema, y lo más importante, que los archivos están 100% verificados para que no ocasionen ningún problema dentro de sus proyectos. Así que nada, simplemente por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.